Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo en el momento que estés viendo este vídeo, hoy con otro vídeo más de Top 5 de los mejores escaladores segunda parte. Por el gran impacto que tuvo el primer vídeo, decidimos realizar este vídeo aunque fue algo difícil, pero tratamos de escoger a los mejores para este vídeo. Para todos ustedes se les agradece por los comentarios en el otro vídeo del Top 10 de los mejores escaladores. En este vídeo no entrará Nairo Quintana por el motivo de que es el ciclista del momento y la mayoría de nosotros sabemos quién es este gran icono del ciclismo colombiano. Este top está dedicado a esos ciclistas que en su momento fueron motivación para sus países de origen o de personas que tuvieron esa dicha de verlos en pleno apogeo. Sin más que agregar, comenzamos con el vídeo. Love is sacred, love is kind, but love is only a state of mind. It's in your heart and in, but love is only a state of mind. It's in your heart and in your soul, when nothing hurts like letting go. I like to feel. Fausto Coppi. Nacido el 15 de septiembre de 1919 en Castellanía y falleció el 2 de enero de 1960 en Tortona, provincia de Alessandria, fue un ciclista italiano, pentacampeón del Giro de Italia, 1940, 1947, 1949, 1952 y 1953, y doble vencedor el Tour de Francia, 1949 y 1952. En 1949 se convirtió en el primero de los pocos corredores de la historia capaces de ganar las dos pruebas en la misma temporada, repitiendo esta hazaña en 1952. En toda su trayectoria deportiva ganó 122 carreras. Fue campeón del mundo de ciclismo en ruta, 1953, y estableció el récord mundial de la hora, 1942. Era el cuarto hijo de una familia humilde, consiguió su primera bicicleta a los 8 años y la utilizó para trabajar como repartidor de la tienda de comestibles de la población vecina de Novi Ligure. En 1937, conocería a su descubridor Biagio Cabana, que lo animó a que participara en carreras no profesionales. Las excepcionales características físicas que atesoraban no tardaron en aflorar en el joven Coppi. A partir de 1939, su carrera empieza a despuntar, primero a la sombra del veterano Gino Bartali, indiscutible figura de aquellos años, y poco después haciendo valer sus magníficas condiciones. Así, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial consigue innumerables triunfos de gran prestigio, como su primer Giro, con tan solo 20 años, o el récord del mundo de la hora. En 1947 consigue su segundo Giro, y ya en 1949 llega a la cima de su carrera. Consigue adjudicarse su tercer Giro y su primer Tour, y se convierte en el primer corredor de la historia capaz de adjudicarse las dos pruebas en la misma temporada. En 1951 fallece su hermano Serse, provocando una profunda crisis en Fausto. Curiosamente, comparte esta triste circunstancia con Bartali, que también había perdido años antes a su hermano Giulio en una prueba ciclista. La rivalidad deportiva con Gino Bartali, a pesar de la larga amistad que los uniría después, se convierte en un asunto de alcance nacional en Italia. En 1952, reconoce por completo su agnosticismo, declaraciones que levantan ampollas en la sociedad italiana hasta el punto de que los transalpinos se declaran seguidores de Coppi, agnóstico, o de Bartali, católico convencido. Esta rivalidad tenía todos los ingredientes para levantar pasiones. Los dos grandísimos campeones no podían ser más distintos entre sí, desde el carácter y la complexión física, hasta sus ideas sociales y religiosas, pero de manera sorprendente, las circunstancias de la competición ciclista les obligó a entenderse, protagonizando entre los dos algunos de los episodios más memorables de la historia del Tour de Francia.
Entre 1952 y 1954, todavía fue capaz de encadenar 2 giros más y un segundo tour, si bien durante el Giro de 1953, Coppi fue el centro de la crónica rosa del momento por tener una relación extraconyugal con Giulia Occini, mujer del Dr. Locatelli, apasionado seguidor de Coppi. Occini sería conocida en adelante como la Dama Blanca a finales de 1959, junto con otros ciclistas franceses, participa en una carrera y en una sesión de caza en el Alto Volta, actual Burkina Faso, y allí es infectado por la malaria. La diagnosis de la enfermedad fue hecha con retraso y la enfermedad misma fue mal curada, causando la muerte de Fausto Coppi a principios de 1960 con tan solo 40 años de edad. Gran parte del éxito de Coppi se debe a que había revolucionado los sistemas de preparación, siendo quizá el primer ciclista moderno, en contraposición a Bartali, uno de los últimos representantes del ciclismo clásico. Su físico no reunía condiciones atléticas excepcionales, se dice que su esqueleto pudo sufrir raquitismo infantil, lo que se tradujo en algunas graves fracturas durante su carrera, pero en cambio estaba dotado de una capacidad respiratoria inusual, 7 litros, un sistema circulatorio y endocrino muy eficiente, musculatura modesta pero equilibrada y adecuada para los esfuerzos sostenidos, y de unas extremidades largas y ligeras. En palabras del periodista italiano G. Brera. Una invención de la naturaleza para completar el modesto ingenio mecánico de la bicicleta. José María Jiménez Sastre. No confundir con José María Jiménez, futbolista uruguayo o José María Jiménez Pérez, futbolista español. José María Jiménez Sastre nació en El Barraco, Ávila, 6 de febrero de 1971, apodado El Chava, fue un ciclista español profesional entre los años 1992 y 2001, durante los cuales consiguió 28 victorias. Sus mayores éxitos deportivos los logró en la Vuelta a España donde, en sus distintas participaciones, consiguió 9 victorias de etapa y obtuvo en 4 ocasiones la clasificación de la montaña, además de un podium en 1998 y la regularidad en 2001. También obtuvo el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta en la edición de 1997. Desde sus inicios en el ciclismo destacó como escalador, su especialidad favorita. Sus más grandes gestas las llevó a cabo en la montaña, así como sus triunfos más importantes. Por el contrario, la contrarreloj era su punto más débil. Pasó al ámbito profesional a finales de la temporada 1992, de la mano del equipo Banesto, donde permaneció toda su carrera. Ese mismo año se había impuesto como amateur en el circuito montañés. En 1997 fue el año en que se dio a conocer a título individual. Fue ganador del Campeonato de España de Ciclismo en Ruta y ganó una etapa de la Vuelta a España, así como la clasificación de la montaña. Fue en la Vuelta, precisamente, donde obtuvo sus mayores éxitos, atesorando 9 triunfos parciales y siendo ganador de la clasificación de la montaña en 4 ocasiones y de la clasificación por puntos en una. Aquel mismo año finalizó octavo en el Tour de Francia. En su palmarés figuran también triunfos de etapa en vueltas cortas como la Vuelta a Asturias, el Dauphiné-Libert en la Volta a Cataluña, carrera esta última en la que venció en 2000 y fue tercero en 1999. Era considerado un ciclista impulsivo e individualista, llegando a atacar en condiciones poco favorables para el equipo, lo que le llevó a mantener enfrentamientos con algunos compañeros de equipo, como sucediera por ejemplo durante la disputa de la Vuelta Ciclista a España 1998 con el jefe de filas del equipo, Abraham Molano. Se retiró del ciclismo profesional en 2002, aquejado de una fuerte depresión. Falleció en Madrid el 6 de diciembre de 2003, a causa de un paro cardíaco. Un año más tarde, Marco Pantani, ciclista italiano, fallecía en idénticas circunstancias. Tony Rominger. Nació en Vegle, Dinamarca, el 27 de marzo de 1961, es un exciclista suizo. Es ganador de 3 vueltas a España y un Giro de Italia, entre un total de 92 victorias. Fue uno de los mayores rivales que tuvo Miguel Indurain, destacó como un gran escalador y no menos buen contrarrelojista.
Como ya se mencionó, nació en Dinamarca, pero emigró junto a sus padres al país helvético en 1974, concretamente a la localidad de Zug. Empezó en el ciclismo a una edad tardía, por lo que no debutaría como profesional hasta 1986, con 26 años, en el equipo Cilo. La escuadra era suiza, al igual que su patrocinador principal, el fabricante de bicicletas Cilo, y el propio Rominger. Para su segunda temporada en 1987, pasó al Brianzoli Chateau dirigido por Gianluigi Stanga. Ese año supuso el inicio de su relación con el Dr. Michele Ferrari, bien conocido por sus métodos en la medicina, y claro por el tema sobresaliente del dopaje en el mundo del ciclismo, en ese momento médico de la escuadra. Coincidió en el equipo con ciclistas como Francesco Moser. Ganó el Giro de Lombardía, una de las 5 grandes clásicas consideradas monumentos del ciclismo. Rominger se fugó al inicio de la dura ascensión de Valcava, cerca del lago Como y entre una espesa niebla, y completó 113 kilómetros escapado para llegar en solitario a la meta de Milán, en lo que fue calificado como una exhibición. El suizo, primero de su país en conquistar la carrera lombarda, basó su triunfo en una inusitada valentía y sus dotes de rodador. En marzo de 1990 ganó por segundo el Tirreno Adriático por segunda vez consecutiva, ya que en el año 1989 obtuvo el triunfo, carrera en la que obtuvo además una victoria de etapa. Con el PDM de Sean Kelly y Eric Breukin como principal rival a priori, la ronda comenzó con un atípico prólogo por equipos. Rominger ganó la primera etapa en línea llegando en solitario a Maggiore, en una victoria que le sirvió además para colocarse al frente de la general con casi 2 minutos de ventaja respecto al resto. No bajó el pistón en 1993, puesto que además de su segundo triunfo en la Vuelta se estrenó en el Tour de Francia, donde ganó 3 etapas y acaba segundo en la general por detrás de Miguel Indurain. También se lleva su segunda vuelta al País Vasco. Ese año y el siguiente marcan el punto más álgido de la carrera de Rominger, que alcanza en 1994 la espectacular cifra de 20 victorias. Rominger ganó la Vuelta a España en 1994 con más de 6 triunfos de etapa, la regularidad y la montaña, y curiosamente también su tercera vuelta al País Vasco. Fue al Tour como favorito, pero tuvo complicaciones físicas que le hicieron abandonar. Tras esa decepción acudió en agosto a la clínica del Dr. Michele Ferrari en Ferrara para iniciar su preparación de cara al asalto al récord de la hora, en posesión de Miguel Indurain. Durante los meses de octubre y noviembre batió en el velódromo de Burdeos, Francia, el récord de la hora en 2 ocasiones. La primera sirvió para arrebatárselo a su gran rival Miguel Indurain, superándolo en casi 800 metros. La segunda supuso un gran salto y dejó la marca en más de 55 kilómetros. El Dr. Ferrari se postuló como decisivo para las marcas de su pupilo 19. Ostentó el récord durante 2 años hasta que el inglés Chris Boardman le superó. Y así podremos seguir hablando de este gran corredor, pero el vídeo sería más largo, que a mi punto de vista me he quedado muy sorprendido la lista de triunfos que logró en su trayectoria como ciclista. Y entramos con los 2 últimos de esta lista, 2 grandes colombianos que al igual como Nairo Quintana el ciclista del momento también hubo sucesores antes que él, que en sus momentos fueron grandes iconos de su país. Fabio Enrique Parra. Nació en Sogamoso, Boyacá, el 22 de noviembre de 1959, es un exciclista colombiano, que hizo parte de la generación de la década de 1980 de su país que se destacó en las grandes vueltas europeas. Por su buen rendimiento en todos los terrenos, fue uno de los ciclistas colombianos que mejor se adaptó a la forma de correr en carreteras europeas. Además de ser un buen escalador, como la mayoría de colombianos de su generación, se desempeñaba bien en el terreno llano y en las pruebas contra el reloj. Se inició en el ciclismo a temprana edad y sus primeros resultados aparecieron en 1976, cuando a la edad de 17 años ganó la Clásica Salesiana y terminó cuarto en la Clásica Nacional de Turismeros, pruebas para aficionados en su país. Al año siguiente participó en la Vuelta de la Juventud con modestos resultados. Sin embargo, en la siguiente edición de 1978 obtuvo el segundo lugar de la general.
En 1979, antes de cumplir los 20 años, se coronó campeón de la Vuelta de la Juventud, ganando además la regularidad. En 1979 participó por primera vez en la Vuelta a Colombia logrando quedando en el 14º lugar de la general, quedándose con la clasificación de novatos. Ese mismo año también inició sus participaciones en el Clásico RCN, cuenta en su trayectoria con 8 participaciones en el Tour de Francia, obteniendo un podio con su tercer lugar en la versión de 1988, siendo el primer y único latinoamericano en conseguir esta posición en la historia de esta competencia, hasta el Tour de 2013 con el segundo lugar en el podio de Nairo Quintana. Fue también subcampeón de la Vuelta a España de 1989 tras Pedro Delgado, en una de las carreras más disputadas, pues faltando una etapa, el colombiano consiguió el liderato en forma transitoria, perdiendo finalmente la carrera por 35 segundos. Adicionalmente se impuso en varias etapas y obtuvo la camiseta de mejor neoprofesional tanto en la Vuelta a España como en el Tour de Francia, destacándose la victoria en el Tour de 1995 en Morcín en la que llegó a la meta junto a su compatriota Luis Herrera, tras una escapada o la victoria en la cronoescalada de la Vuelta a España de 1991, sobre figuras como Pedro Delgado y Miguel Indurain. Participó además en 8 ediciones de la Vuelta a España donde ocupó 4 veces el quinto puesto y terminó en una ocasión segundo, lo que evidencia su gran regularidad. Consiguió también la camiseta de la montaña y un tercer lugar en la Vuelta a Suiza de 1987, la que perdió por escasos segundos. En las dos competencias más importantes de su país, participó en 12 ocasiones en la Vuelta a Colombia con 2 triunfos en la clasificación general, 1981, 1992, 2 segundos lugares, 1985, 1989, y 7 victorias de etapa, y en el Clásico RCN con una victoria en la clasificación general, 1987, 3 segundos lugares, 1981, 1982, 1989, y 3 triunfos parciales. Al igual que el ciclista pasado podemos seguir hablándose sus grandes triunfos que logró este colombiano y las grandes rivalidades que tuvo con grandes ciclistas de su época. Y con este ciclista igual colombiano terminamos con este vídeo. Juan Mauricio Soler Hernández. Es un exciclista profesional colombiano. Nació el 14 de enero de 1983 en Ramiriquí, departamento de Boyacá. Perteneció al equipo Barlow World del circuito ciclista UCI profesional continental. En 2010 ficha por el Caixa d'Epargne, que desde 2011 se denomina Movistar Team. Un accidente que sufrió en 2011 en la Vuelta a Suiza forzó su retiro del ciclismo profesional. Soler empezó a correr con 17 años dirigido inicialmente por Plino Casas su primer entrenador, luego pasó a manos del entrenador Marco Tulio Ruiz en el equipo Salsumba en el primer año de juvenil, luego en el segundo año de juvenil pasa a manos del entrenado Serafín Bernal en el equipo Chocolate Sol donde consiguió el primer lugar de la Vuelta al Porvenir superando su actuación del año anterior en la cual fue tercero con su equipo Salsumba dirigido por Marco Tulio Ruiz. Años después tras conseguir ganar una carrera en su ciudad Ramiriquí pensó convertirse en ciclista profesional. Antes de convertirse en profesional, Soler pasó un año corriendo en su país natal Colombia, y al poco tiempo se unió al equipo Aquasapone que estaba dirigido por Claudio Corti. Al año siguiente, 2007, se fue al Barlow World con el mismo Corti. En Colombia participó en el equipo Chocolate Sol que representaba al departamento de Boyacá y luego fue contratado por el equipo Orbitel, dirigido por Raúl Mesa. Compitió en el Tour de Francia por primera vez en 2007, y consiguió una victoria en la 9ª etapa al atacar en el Col del Galibier. Además, ganó en ese mismo Tour de Francia el premio de la montaña y terminó 11º en la general final con tan solo 24 años de edad. Soler declaró que la victoria de etapa fue como una victoria llegada del cielo. Es la victoria más importante de mi vida, y en mi primer Tour de Francia. No creí que fuese a llegar tan pronto. El 16 de junio de 2011, durante la sexta etapa de la Vuelta a Suiza sufrió una grave caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico serio, además de sufrir múltiples fracturas y hematomas.
En horas posteriores al accidente fue inducido a estado de coma artificial. Luego de 3 semanas de estar internado en Suiza, y gracias a la lenta mejoría que experimentó, el 9 de julio pudo ser trasladado a España, a la Clínica Universitaria de Navarra para continuar con su recuperación. De allí, fue dado de alta el 14 de octubre y siguió rehabilitándose en su casa. El 20 de diciembre lo recibieron en Colombia como ídolo sus seguidores y su familia. En la Clínica Universidad de la Sabana de Chía, Cundinamarca, trabajó en su recuperación. Soler regresó a España el 10 de abril de 2012 para seguir su tratamiento médico en la Clínica de Navarra, a la que asiste gracias a una póliza de seguro. El propósito del viaje era establecer si podría volver a competir, pero el diagnóstico de su neurólogo y del cuerpo médico fue contundente. Mauricio está muy bien después del grave accidente que sufrió, pero el esfuerzo de volver al ciclismo de alto nivel le generaría una presión cerebral que sería fatal. Eso, sin contar con la posibilidad de otra caída. El 20 de julio de 2012, anunció su retiro definitivo. Si te ha gustado este video, regálanos un like, compártalo con todos tus amigos conocidos y no olvides suscribirte para más vídeos sobre el mundo del ciclismo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter y en nuestra página oficial, donde podrás encontrar noticias, carreras ciclistas, convocatorias y mucho más. Los links los dejaré en la descripción del vídeo. No les digo adiós sino hasta el próximo vídeo.